especialista en el tema ambiente, y nos va a contar por qué la Argentina está entre los 10 países que más árboles ha perdido en los últimos tiempos, ¿no? En el mundo. Thaís, buen día. Así es, Hugo, de ambiente y ya me podría decir especialista en incendios, ¿no? Que es uno de los temas que lamentablemente por cuestiones ambientales tenemos que venir hablando. Pero hoy no te voy a hablar del estado de situación de algún incendio en particular, como hemos hecho hace unas semanas con los incendios en las islas del Delta del Paraná, sino el efecto que los incendios están teniendo en lo que es la superficie de árboles, lo que se llama la cobertura arbórea en el mundo y puntualmente en Argentina. ¿Y por qué? Se dio a conocer un estudio que analizó justamente cómo se ha ido perdiendo la superficie arbórea, la presencia de árboles debido a los incendios en los últimos 20 años. La franja de tiempo que toma es desde el 2001 a 2021, y lo que este relevamiento que usó imágenes satelitales demuestra es que hoy los incendios forestales queman casi el doble de cubierta arbórea que lo que hacían hace 20 años. Y esto tiene una explicación. Por un lado, desde la responsabilidad humana, ¿no? En donde hay una mayor intencionalidad para, por ejemplo, la expansión de la frontera agropecuaria, y por otro lado, cómo ante esa intencionalidad humana, el cambio climático está dando las condiciones perfectas para la propagación de los incendios. Pensemos si no en falta de precipitaciones, sequías, ¿no? Cada vez más intensas y prolongadas, olas de calor que también son más frecuentes, que duran más y que tienen picos de temperaturas cada vez más elevados. Todo eso hace que ante la intencionalidad humana de generar un incendio, esos incendios se propaguen más. Y es a partir de este resultado en el que en uno de los datos se da un ranking de países en donde más superficie arbórea se ha perdido. Ajá. Y Argentina ubica el puesto número 10, en donde, para serte específica, de 2001 a 2021, Argentina perdió 25,5 mil hectáreas de cobertura arbórea por año. ¿Cuáles son las provincias que más árboles han perdido durante los últimos 20 años? Bueno, Santiago del Estero, Salta y Formosa, que son 3 provincias que abarcan la zona de lo que es el Gran Chaco en nuestro país, zonas que, como bien sabrás, Hugo, siempre estamos hablando de que es la región más deforestada en nuestro país, sí. En pos del avance de la frontera agropecuaria. Argentina es el tercer país latinoamericano entre los 10 primeros. Obviamente el primer puesto, digo obviamente por la Amazonía, lo ocupa Brasil en el 4º lugar a nivel mundial, y después está también Bolivia y México dentro de los 10 países que más árboles han perdido por los incendios en los últimos 20 años. A nivel mundial está Rusia, Canadá y Estados Unidos como los 3 países que más superficie de árboles han perdido por los incendios en los últimos 20 años. Rusia, sobre todo por la situación de las extremadas olas de calor que han sufrido durante los últimos años. ¿Para qué sirve esto, Hugo? Bueno, para demostrar, evidentemente, por un lado, que es necesario atacar las causas de la intencionalidad, ¿no? de los incendios, actuar ante el cambio climático, pero también trabajar mucho más en la prevención, ¿no? de incendios, y de cómo hacer para responder ante un contexto de cambio climático donde los incendios encuentran el escenario perfecto para poder propagarse. Claro, claro. Sí, pensaba en Santiago del Estero particularmente, que la recorrí cuando fue el boom sojero, y estuve allí mirando los desmontes, con una investigación, que a los incendios hay que sumarle eso, ¿no? El problema del desmonte sin piedad sobre zonas que además deben protegerse, porque hay cortinas entre desmonte y desmonte que también son arrasadas y no se respetan ni las leyes, ¿no? En ese momento hablamos con el gobernador Zamora, que decía que no tenía la capacidad para hacer el control suficiente, ¿no? Bueno, sí, ahí siempre hay estas disputas, ¿no? Entre lo que corresponde a nación y lo local, pero como vos bien decís, tenemos una ley de bosques en nuestro país que no se termina de cumplir, que independientemente del color político del gobierno de turno, nunca ha recibido el financiamiento que le corresponde a esa ley, y que sí, como vos bien decís, y es algo que incluso marca este
este estudio como una de las razones, ¿no?, por las cuales intencionalmente el ser humano está provocando incendios es para el avance de la frontera agropecuaria, es decir, para arrasar determinados ecosistemas y después ahí, post-incendio, poder expandir, ¿no?, agricultura intensiva, ganadería. Vos hablabas muy bien de lo que fue el proceso de sojización, ¿no?, en los 90 en nuestro país. De allí que, por un lado, está atacar las causas justamente por las cuales el ser humano está provocando intencionalmente los incendios y también ver cómo responder mejor a esos incendios que, independientemente cuál sea la causa, están encontrando condiciones climáticas ideales, ¿no?, para lo que es la propagación y para que sea mucho más fácil detenerlo. Este dato de que hoy los incendios forestales queman casi el doble de árboles que hace 20 años nos está ahí indicando, ¿no?, cuál es la situación de crisis climática. Y además déjame agregarte, Hugo, que cuando perdemos un bosque estamos contribuyendo aún más al cambio climático porque todo ese carbono que ese bosque absorbía ahora vuelve, ¿no?, a la atmósfera, y de allí el círculo ese vicioso en el que estamos y que tenemos que intentar llevarlo, ¿no?, a que sea un círculo más virtuoso, de impacto más positivo. Interesante, la verdad, este estudio de la Universidad de Maryland y del Global Forest Watch para darnos un panorama de esto que a veces no vemos de los incendios. Hablamos mucho de cuando arde la llama y no del después, y acá en lo que hace a cuántos árboles estamos perdiendo alrededor del mundo. Gracias, Thais. Interesantísimo, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, otro tema de